estuviera comprando su propio futuro. Era importado, ese modelo que las chavas de su edad sueñan con tener. 18 años. Acababa de cumplir 18 años y eso era más que un regalo. Era mi forma de decirle que creía en ella, que era especial, que merecía lo mejor. Me costó casi todo mi fondo de ahorro para el retiro, pero en ese momento no pensaba en el dinero. Pensaba en verla con esa sonrisa radiante, abrazándome como si acabara de ganarse el mundo. Pues bien, exactamente 20 días después, mi esposo cayó al piso. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Eran las 4 de la tarde cuando Manuel se desmayó en el piso de la cocina. Yo estaba en la recámara peinándome para salir y escuché ese ruido. No era el ruido de algo rompiéndose, era el ruido del cuerpo de alguien cayendo sin avisar. Mi corazón se detuvo. Sus 73 años parecieron pesar toneladas cuando lo encontré tirado, con la boca chueca hacia un lado y la mirada perdida en el techo blanco de la cocina. No lo pensé. Corrí. Busqué las llaves de mi viejo Tsuru azul, ese que estaba desde la mañana en el taller mecánico porque el aire acondicionado había dejado de funcionar. Llamé a la clínica. «La necesitamos aquí ahora mismo, doña Rosa», dijo la enfermera con esa voz que uno nunca quiere escuchar. Fue entonces cuando la realidad me cayó como un balde de agua helada. Sin mi carro, y con Manuel necesitando ayuda, la única solución lógica era mi nieta, Fernanda. La misma Fernanda que había salido de nuestro abrazo, 3 semanas antes tan feliz que parecía flotar sobre el piso. La misma Fernanda que manejaba ese carro rojo importado que yo le había comprado como el regalo más importante de nuestras vidas. Le marqué a su celular. Timbró y yo esperaba que entendiera la urgencia en mi voz, ese tono que una abuela usa solo cuando las cosas de verdad importan. «¿Abuela?», respondió ella. Y de fondo yo escuchaba risas, música a todo volumen, el sonido de sus amigas platicando. «Fernanda, mi amor, estoy aquí con tu abuelo y se puso mal, muy mal. Se desmayó. Necesito llevarlo al hospital ahorita mismo. ¿Puedes venir a recogerme en tu carro?». El silencio que siguió duró una eternidad, pero no era el silencio de alguien pensando o sopesando las cosas. Era el silencio de alguien que ya había tomado una decisión. «Abuela, es que hoy quedé de salir con las chavas. Ya nos habíamos puesto de acuerdo desde hace semanas. No les puedo quedar mal. Mi cuerpo entero se congeló. ¿No puedes?». «Fernanda, tu abuelo podría estar sufriendo un infarto. Por el amor de Dios». «Pero abuela, tú tienes tu carro. ¿Por qué no usas ese?». «Mi carro está en el taller», le dije como si estuviera hablando de algo de otro planeta. «Está en el mecánico desde esta mañana». Entonces, «No sé, pide un Uber. Si estás tan preocupada y tienes tanta prisa, pídelo. Pero yo no puedo abandonar mi vida por esto. Tengo planes. ¿Me entiendes?». Ninguna palabra que yo dijera iba a cambiar eso. Escuché en su tono esa dureza que hace que una abuela se sienta extraña en su propia piel. Como si la niña a la que le di de comer, a la que le cambié los pañales, a la que le calmé los miedos, de repente fuera una extraña hablando en un idioma que yo no entendía. «Está bien, Fernanda. Está bien». Le colgué sin esperar respuesta. Pedí un Uber con Manuel casi inconsciente a mi lado. Pagué 180 pesos, cuando mi pensión entera a duras penas llegaba a los 1000. Esperé esas horas infinitas en urgencias, agarrando la mano temblorosa de un hombre que había pasado 52 años de su vida conmigo. Y en toda esa espera, en toda esa noche de miedo e incertidumbre, Fernanda no llamó. Ni un solo mensaje, ni un «¿Todo bien, abuela?». Solo tuve la noticia de que había subido 20 fotos a Instagram esa noche. 20 fotos de ella, en un antro de la Ciudad de México, con tragos en la mano, rodeada de amigas que se reían como si el mundo fuera simplemente un lugar hecho para divertirse. Fue en ese momento, sosteniendo la receta de los medicamentos que me costaría casi toda mi próxima pensión, que algo dentro de mí se rompió de una forma diferente a las otras veces.
Esta vez no fue dolor. Fue claridad, fría, dura, permanente. Ese carro rojo no era un regalo. Era la lección más grande que jamás había planeado dar. Pero le tomaría 6 meses aprender exactamente lo que eso significaba. Los días siguientes fueron como vivir en una película que yo no había elegido. Manuel se quedó una semana internado en el hospital. Descubrimos que había tenido un pequeño derrame cerebral. Nada que dejara secuelas graves, pero lo suficiente para dejarnos a los dos envejecidos por la experiencia. Él salió de ahí con una lista de medicinas que tendría que tomar por el resto de su vida. Yo salí con las cuentas del hospital y con un resentimiento que no sabía muy bien cómo procesar. Fernanda seguía viviendo su vida como si no hubiera pasado nada. Cada vez que pasaba por la casa a buscar algo que había dejado en su adolescencia, cada vez que me pedía lana para la gasolina o para alguna urgencia que le salía, yo sonreía, la abrazaba, fingía que todo estaba bien. Pero por dentro, algo había cambiado. Empecé a observarla. La forma en que manejaba ese carro rojo con la mano floja sobre el volante, como si fuera algo que siempre le hubiera pertenecido. La forma en que se estacionaba en la cochera de la casa, como si fuera suya por derecho divino. La forma en que jamás preguntaba cómo seguía Manuel. Nunca, ni una sola vez. Mientras tanto, a mí me llegaba el cobro mensual de las medicinas de su abuelo. 240 pesos. Casi una cuarta parte de mi pensión. Cada recibo que pagaba me hacía pensar en su cara ese día. Tengo planes, abuela. 2 meses después del incidente, hice la primera llamada. No era para pedirle nada. Era para invitarla a comer conmigo y con Manuel el domingo. Necesitábamos platicar, le dije, con un tono que intentaba sonar casual, pero que seguramente ella intuyó que se trataba de otra cosa. Fernanda llegó el domingo demasiado arreglada, como si fuera a un lugar muy importante, y solo hubiera pasado a saludarnos de carrerita. Traía ese celular nuevo que no recordaba que hubiera pedido, pero que seguramente le había exigido a su mamá, mi hija, que la verdad era tan cómplice de esa crianza desastrosa como cualquier otra persona. Comimos. Manuel intentó platicar sobre sus días, sobre cómo le estaba yendo en la universidad. Fernanda contestaba con monosílabos mientras no soltaba el celular. Y entonces, cuando estábamos en el café, le dije: «Fernanda, mija, necesitaba comentarte algo importante». Levantó la mirada de la pantalla. «¿Te acuerdas que tus abuelos te compramos ese carro como regalo de tus 18 años? Claro que me acuerdo». Se rió, pero había cierto nerviosismo en su risa. «Es el mejor regalo que me han dado en la vida». «Pues bien, ese carro nos costó prácticamente todos los ahorros de tu abuelo y míos. Nos tomó 15 años juntar ese dinero. Cada mes, desde que eras una bebé, guardábamos un poquito porque queríamos que tuvieras algo especial cuando crecieras». Fernanda me miró como si le estuviera hablando en un idioma que nunca había aprendido. Entonces, ese día, cuando tu abuela te llamó porque tu abuelo se estaba desmayando, te negaste a ayudarnos. Dijiste que tenías planes. «Abuela, ya nos habíamos puesto de acuerdo desde hace semanas». «Sí, mija, ya me lo dijiste. Quedar con las amigas es muy importante, más importante que la vida de tu abuelo, más importante que ayudarme cuando de verdad te necesitaba». Mi tono no era agresivo, era solo declarativo, basado en los hechos, como quien describe las cosas tal y como realmente son. Manuel puso su mano sobre la mía. Él entendía exactamente a dónde quería llegar yo. «Abuela, soy joven, no entendí». «Lo entendiste perfectamente. Tú elegiste, y está bien, la gente toma decisiones todos los días, pero las decisiones tienen consecuencias, Fernanda. Siempre las han tenido». Después de esa comida, Fernanda ya no se quiso quedar. Salió, le dio un beso a Manuel, o al menos hizo un gesto vago hacia su cachete, y se fue. Yo solo esperé, porque ya me había puesto en contacto con un abogado de aquí de Monterrey, y ese carro rojo, técnicamente, seguía a mi nombre. Todavía era mío. Y en aproximadamente 3 meses, después de que se procesara todo el papeleo en la notaría, ella iba a descubrir exactamente lo que significa
ser una persona que ignora a los que la aman. Pero nadie está realmente preparado para la lección que uno mismo escribe. Llegó el verano, y con él llegaron los gastos de mantenimiento del carro, llantas desgastadas, el cambio de aceite, esos extras que a nadie le gusta pagar. Fernanda empezó a marcar a la casa más seguido durante esa época. No para visitarnos, para pedir dinero, para emergencias que parecían volverse cada vez más ridículas con cada llamada. Primero fue para pagar el seguro del carro, luego para arreglar el retrovisor que se le había roto, después por un rayón en la pintura. Yo la escuchaba y le decía cosas como «lo voy a platicar con tu abuelo» o «déjanos ver si nos sobra a fin de mes». Pero por dentro yo contaba cada peso. Cada petición era una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Manuel me entendía. Él siempre entendía. Cuando platicábamos en la noche en la cama, con el silencio de la madrugada envolviéndonos, me decía, «Rosa, estás haciendo lo correcto, pero ¿te duele?» «Me duele muchísimo», le respondía. «Me duele porque es nuestra nieta y una parte de mí quiere que simplemente lo entienda, ¿sabes? Quisiera que llegara a la casa, me abrazara y me dijera que lo siente mucho, que fue una inmadura y que ahora se da cuenta de lo importantes que somos para ella. Pero no lo va a hacer, Manuel. Va a pelear contra esta lección hasta el final. Yo lo sabía porque conocía a Fernanda desde antes de que fuera Fernanda. Conocía a su bisabuela, mi madre, que era igualita. Conocía bien esa forma de ser, de asumir que el mundo entero tiene la obligación personal de cumplir tus caprichos, y la vida no la había suavizado. La vida nunca suaviza lo que uno mismo se niega a cambiar. 3 meses después, exactamente como lo planeé, me llamaron de la notaría. El papeleo estaba listo. Ya podía legalmente tomar las medidas necesarias. El abogado me lo había explicado todo a la perfección. La donación podía ser revocada si se comprobaba que no se habían cumplido las condiciones morales. Y vaya que había pruebas. Ese día en el hospital, esa llamada ignorada, esos meses de total falta de consideración. Todo eso servía como prueba de que no había cumplido con su parte. No era ilegal, no era injusto. Era solo una consecuencia llegando en el momento exacto. Le marqué a mi abogado. «Proceda», le dije simplemente. 3 días después, Fernanda recibió la notificación. Su carro estaba siendo incautado por una demanda legal. Tenía 72 horas para presentarse en el juzgado o el vehículo sería confiscado y puesto a la venta como compensación por la revocación de la donación. Su primera llamada entró cuando yo estaba plantando unos tomates en el patio. «Abuela, no entiendo qué está pasando. ¡Mi carro! Los papeles dicen que tú le pediste al juez que me quitara mi carro». «Sí, Fernanda, yo lo pedí». «¿Pero por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto?» «Porque ese carro no era solo un regalo, mija. Era una inversión en el tipo de persona que ibas a ser. Y tú elegiste ser alguien que ignora a su abuela cuando más la necesita. Alguien que prefiere la peda y el antro antes que sus responsabilidades. Alguien que cree que todo el mundo existe para cumplirle sus caprichos. Pero abuela, no puedes quitarme un regalo que ya me diste. Eso es muy injusto». ¿Injusto? Injusto es que, a la primera vez que tu abuela te necesita de verdad, le salgas con que tienes planes más importantes. Injusto es ignorar al abuelo que te acaba de regalar un carro cuando está desmayado en el piso de la cocina. Injusto es creer que el dinero y el amor que invertimos en ti no conllevan ninguna responsabilidad. Fernanda empezó a llorar. Ese llanto que es mitad coraje y mitad desesperación, la mezcla exacta que ocurre cuando alguien por fin entiende que no va a salir ilesa de sus propias decisiones. «Eres un monstruo, abuela», me gritó. «Tal vez lo sea», le contesté, «pero soy el monstruo que te está enseñando una lección que debiste haber aprendido hace mucho tiempo». Colgué y dejé que el teléfono sonara 10 veces sin contestar, luego 20. Luego perdí la cuenta, porque tenía cosas que hacer. Medicinas que comprar, una vida que vivir, y una nieta que por fin iba a aprender que las bendiciones vienen con responsabilidades,
que el amor no es algo que ignoras solo porque no te conviene en el momento, que algunas cosas, cuando las das por sentado, las pierdes para siempre. Y ella estaba a punto de descubrir exactamente cómo se sentía esa pérdida. Las 2 semanas siguientes fueron las más difíciles y a la vez las más tranquilas que había vivido en mi vida. Fernanda apareció en la puerta de mi casa un jueves por la noche. No tocó. Golpeó la puerta. Ese tipo de golpes que das cuando estás fuera de ti, cuando la educación es lo último que te importa mantener. Le abrí y casi ni la reconozco. La muchacha que había visto 7 días antes, toda arregladita y perfecta, había desaparecido. En su lugar estaba alguien con la cara hinchada de tanto llorar, los ojos rojos y el cabello despeinado y alborotado. Traía puesta la misma ropa de hacía 2 días, y había algo en su mirada que era puro pánico. «Fernanda, mi amor, pásale». «No», gritó, «no voy a entrar. Solo vine a decirte que eres la persona más cruel que conozco. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste quitarme mi carro? Es mi carro, tú me lo regalaste. Tú misma me pusiste las llaves en la mano». «Sí, así fue», le respondí con voz firme, pero no fría, porque en ese momento de verdad sentía el peso de la situación. Veía a mi nieta hecha pedazos, y una parte de mí quería ceder, abrazarla y decirle que todo era una broma. Pero el resto de mí sabía que ceder solo serviría para confirmarle que el mundo existe, para resolverle los problemas, si hace el berrinche, lo suficientemente fuerte. «Entonces aceptas que es injusto», continuó con los hombros temblando. «Abuela, ¿no entiendes que ahora no tengo en qué irme a la universidad? ¿Cómo le voy a hacer para llegar a la escuela sin carro? ¿Cómo voy a ir al trabajo? ¿Cómo voy a...?» «Te vas a ir en Uber, tal como se fue tu abuela cuando tu abuelo se estaba desmayando y tú estabas en el antro. Vas a aprender a no contar con lo que no es tuyo como si fuera tu derecho de nacimiento. Pero ya me lo habías dado». «Sí, y ahora te lo estoy quitando». Porque en todo contrato, Fernanda, y sí, un regalo es un contrato de valores, en todo contrato hay una cláusula sobre la responsabilidad. Cuando violas tu parte del trato, la otra persona tiene todo el derecho de retirarse. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «Eres bien fría, abuela. Eres una persona fría y egoísta». «Tal vez, Fernanda. Tal vez me esperé hasta ahorita para hacerlo. Pero te voy a decir algo que tu mamá debió haberte dicho cuando cumpliste 15 años. El mundo no te debe nada. Nadie te debe nada. Ni tus abuelas, ni tus abuelos. Y cuando alguien elige amarte a pesar de eso, cuando alguien sacrifica su propia comodidad por tu felicidad, eso es un privilegio. No es su obligación, es un acto de gracia. ¿Y sabes qué hiciste tú con mi gracia? La pisoteaste para irte a tomar unos tragos con gente que, te aseguro, ni siquiera va a estar en tu vida dentro de 3 años. Las lágrimas le escurrían por la cara sin control. Parecía estarse encogiendo, haciéndose chiquita, como si toda su fuerza se le estuviera escapando con el llanto. «Abuela, por favor, lo siento mucho. Te juro que lo siento». «Mija, pedir perdón es bien fácil después de que te cachan. Lo difícil es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Tú no me pediste perdón cuando dejaste que tu abuelo casi se muriera solo. Estás pidiendo perdón porque ahora ya entendiste que tus acciones tuvieron un precio. Esa es la diferencia». «¿De verdad soy tan mala?» preguntó, y en ese momento entendí que había algo más de fondo, que había más dolor ahí del que causaba la simple pérdida del carro. «Eres una muchacha joven que todavía no ha aprendido que sus acciones tienen peso», le respondí. «Eso no te hace mala, pero te pone en el camino directo a convertirte en una persona a la que nadie quiere tener cerca». Cerré la puerta, no con violencia, solo la cerré, como quien cierra un capítulo porque el libro tiene que continuar. Se quedó afuera tocando un rato más, luego simplemente dejó de hacerlo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Y en ese instante, aunque el corazón me dolía como si me lo estuvieran exprimiendo con 2 manos de hierro, sabía que había hecho lo correcto, porque amar no significa solapar todo. Y proteger a alguien que amas a veces significa dejarlo caer para que aprenda que el trancazo en el piso duele, y duele mucho.
La primera semana después de que Fernanda dejó de intentar llamarme fue muy extraña. Mi celular ya no sonaba. Ninguna emergencia. Ninguna abuela. ¿Me echas la mano con este pago? Ninguno de esos pequeños favores que se habían vuelto tan rutinarios en nuestra relación que ya ni me daba cuenta en qué momento empezaban. Había un vacío ahí que estaba tan presente como cualquier cosa que alguien pudiera decir. Manuel se pasó la noche entera acostado a mi lado en silencio y su mano buscó la mía en la oscuridad. ¿Estás arrepentida?, me preguntó. No, le contesté. Pero la extraño mucho. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, yo lo sabía. Porque amaba a Fernanda desde antes de que existiera de verdad, desde ese momento en que mi hija me contó que estaba embarazada y entendí que venía algo nuevo en camino para llenar un espacio que ni siquiera sabía que tenía vacío. Y amar significa tener que aguantar ese dolor específico de ver a alguien que quieres mucho aprendiendo las cosas a la mala. En ese punto, sin embargo, toda mi parte legal estaba casi terminada. Ya habían incautado el carro. A Fernanda ya le habían notificado que tenía que presentarse en el juzgado en 2 semanas para la audiencia sobre la revocación oficial de la donación. Yo tenía todos los papeles listos. Tenía pruebas. Yo tenía la razón. Pero descubrí que tener la razón es, tal vez, la cosa más solitaria del mundo. Mi hija, la mamá de Fernanda, me marcó un día. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Le vas a arruinar la vida a una chamaca de 18 años». «Tiene 18 años, sí», le contesté. «Y ya está lo suficientemente grandecita como para tomar malas decisiones. Ahora le toca ser lo suficientemente grandecita para aguantar las consecuencias». «Pero tú le regalaste el carro, tú se lo diste, no puedes simplemente...» «Sí puedo, y ya lo hice». Mi hija me colgó el teléfono. Manuel no me dijo que yo tenía la razón. Manuel era más sabio que eso. Él nada más preparó un té de manzanilla y se sentó conmigo en el sillón mientras anochecía por la ventana. Y los dos nos tomamos ese té en un silencio que, de alguna manera, significaba mucho más que cualquier palabra. Una semana después, Fernanda mandó un mensaje. No llamó. Mandó un WhatsApp, como si estuviéramos negociando un acuerdo de paz internacional y ella fuera un emisario enviado para tantear el terreno. «Abuela, ¿podemos platicar?» «De verdad». Dejé el teléfono a un lado por 2 días. No por querer lastimarla, sino porque sabía que si le contestaba muy rápido, le iba a dar la impresión de que todo esto había sido una simple negociación desde el principio, que todo se trataba de ver cómo conseguía lo que quería, y yo necesitaba que le quedara bien claro que no era así. Al tercer día le contesté, «Está bien, el jueves a las 3 para tomar un café». Ella llegó temprano. Cuando abrí la puerta, Fernanda estaba parada en el pasillo con 2 cafés en la mano. De ese café que a mí me encantaba y que costaba casi lo mismo que una comida completa. Había algo profundamente diferente en la forma en que se presentó. Ya no había un show montado, no había pretensiones. Solo había una muchachita de 18 años que, al parecer, había envejecido 3 años en un par de meses. Nos sentamos, nos miramos a los ojos. «Abuela, no voy a gastar el tiempo poniendo pretextos. Hice algo terrible. Preferí irme de antro que estar contigo y con mi abuelo cuando él pudo haberse muerto. No hay excusa para eso. Ni disculpa que valga. No hay nada que yo pueda decir que cambie lo que hice». Respiró hondo. «Lo que hiciste fue una total falta de empatía, Fernanda. Así es. Pero también tienes razón en que tengo 18 años. Tengo mi propio camino. Y una parte de mí, una parte que la verdad odio admitir. Una parte de mí de verdad creía que mi abuelo y tú eran tan fuertes, que no me necesitaban para nada, como si ustedes fueran invencibles. Nunca supe cómo decirte que estabas equivocada sin que te enojaras. Bueno, pues ahora ya lo sabes», le dije suavemente. Fernanda se soltó llorando, pero era un tipo de llanto diferente al de antes. Era el llanto de alguien que por fin estaba abriendo los ojos, que por fin lo estaba entendiendo todo. «La audiencia en el juzgado es el jueves»,
me dijo. Sí. Yo, ¿vas a hacer que el carro regrese a ti? No, Fernanda. El carro ya estaba registrado a mi nombre. Lo que voy a hacer es que vuelva a mi posesión, y tú vas a manejar ese Chevy viejo que usaba tu abuela, o te vas a ir en Uber a todos lados. Por ahora. Me estás castigando. No, mija. Te estoy enseñando. Hay una gran diferencia. Ese día, Fernanda por fin lo entendió. No porque yo se lo dijera, sino porque por fin vio que todo esto también me había costado algo a mí. Y el costo de eso era muchísimo mayor que el simple precio de un carro. La audiencia en el juzgado fue exactamente como mi abogado la había preparado. Fernanda llegó con su mamá, mi hija, que caminaba a su lado con esa cara de alguien que todavía creía que todo se podía resolver con un gran argumento bien rebuscado. El juez era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con ese tipo de expresión que te queda después de ver pasar toda clase de dramas familiares por su juzgado. Revisó todo el papeleo en silencio. Mi abogado había hecho un trabajo extraordinario. Recuperó estados de cuenta del banco, mensajes de WhatsApp, el historial de llamadas. Toda la arquitectura de la negligencia de Fernanda estaba ahí, documentada, indexada, imposible de negar. Entonces el juez miró a Fernanda. «Señorita Fernanda, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Fernanda se mordió el labio. Se notaba el esfuerzo que estaba haciendo para no llorar ahí, en esa sala donde derramar una lágrima era admitir la derrota total. «Señor juez, el carro fue un regalo. Mi abuela me lo dio como un regalo. Usted no se puede regalar algo y luego quitarlo», continuó tartamudeando un poco. «Es injusto». El juez volteó a verme. «Doña Rosa, ¿desea responder?» Me levanté. El corazón me latía en el pecho como un reloj descompuesto. «Su señoría, ese carro nos costó 15 años de ahorros. Yo se lo di porque creí que mi nieta entendería que los regalos son expresiones de confianza. La confianza de que la persona va a cuidar no solo del objeto, sino de la relación que ese objeto representa. Cuando a mi esposo le dio lo que creíamos que era un derrame, yo le hablé por teléfono rogándole ayuda. Ella se negó, porque tenía planes. Me tembló un poco la voz, pero continué. Ese día cambió todo para nosotros. Descubrimos que mi esposo tenía un problema en el corazón que pudo haberlo matado. Pudo haberlo matado porque nuestra nieta prefirió irse una noche de antro en lugar de importarle la vida de su abuelo. El juez soltó un suspiro. «Este es un asunto de revocación de donación por ingratitud y violación de la confianza filial», dijo leyendo sus notas. «Existe jurisprudencia muy clara al respecto. Una donación puede ser revocada si las condiciones morales implícitas no se cumplen». Volteó a ver a Fernanda. «Usted le negó el auxilio a su abuela cuando su abuelo estaba en peligro de muerte. Usted estaba en un antro cuando debió haber estado preparada para actuar como un miembro responsable de esta familia. Eso violó por completo la confianza que venía implícita con ese regalo. La donación queda revocada. El vehículo regresa oficialmente a Doña Rosa. Solo unas cuantas palabras. Tomó solo unas cuantas palabras para que todo cambiara. Fernanda se vino abajo. Su mamá la abrazó. Mi abogado me puso una mano en el hombro, pero todo eso se sentía como ruido de fondo, porque en lo único que yo podía pensar era, gané. Y luego, inmediatamente después de ese pensamiento, me pregunté, ¿pero qué fue lo que perdí? Porque esa es la verdad que nadie te dice sobre ganar una batalla legal contra alguien a quien amas. Sí, ganas, pero una parte de ti se muere en el proceso. Se muere porque esa persona ahora te va a ver con otros ojos. Se vas a acordar de este día cada vez que se sienta lastimada. Y algunas de las mejores partes de su relación, esas partes hechas de pequeñas concesiones, de días en los que simplemente cedes por amor, esas partes se esfumaron para siempre. Cuando salimos de los juzgados, Fernanda no me volteó a ver ni una sola vez. Los 6 meses que le siguieron fueron lo más extraño que he vivido en toda mi vida. Fernanda volvió a manejar ese carro viejo, un Chevy blanco que había sido mío hace muchos años,
con la pintura ya quemada por el sol y con el aire acondicionado que enfriaba solo cuando quería. Cada vez que lo veía estacionado afuera de su casa, sentía una punzada de dolor. No era arrepentimiento, era esa sensación de, bueno, esto pudo haber terminado de otra manera. Manuel se recuperó bien de su problema del corazón. Las medicinas le cayeron de maravilla. Los doctores nos dijeron que le quedaban muchos años por delante si se cuidaba bien. Y claro que lo cuidamos bien. Cada comida se convirtió en una pequeña celebración de seguir aquí, de seguir juntos. Pero Fernanda era un vacío en mi vida que no sabía muy bien cómo llenar. Ella no llamaba, no nos visitaba. A veces la veía en sus redes sociales, subiendo fotos de su vida, de la universidad, de sus amigos, de los pueblitos mágicos a los que iba de viaje. Pero nunca una foto con nosotros. Nunca aún fui a visitar a mis abuelos. Nunca aún amo a estas personas. Mi hija intentó mediar las cosas. Me sugirió que tal vez ya era hora de dejar el rencor atrás. Pero ella no lo entendía. No se trataba de dejar el rencor atrás. Se trataba de vivir sabiendo que esa herida estaba ahí, flotando, formando parte de nuestra historia a partir de ahora. Y entonces, un buen día, exactamente 6 meses después, Fernanda llegó. Simplemente se apareció en la casa. No avisó. No mandó WhatsApp. Solo llegó de sorpresa con un pastel de las 3 leches, unas flores y esa misma mirada que ponía cuando era niña, cuando rompía algo que no sabía cómo arreglar, y venía a buscarme para que yo la salvara. «Abuela», dijo, y esa palabra pareció costarle todo el esfuerzo del mundo. Sentí que el cuerpo entero se me derretía, no porque yo hubiera ganado, sino porque por fin, después de todo este tiempo, ella lo había entendido, y no porque lo dictara un juez, no porque se hubiera quedado sin carro, sino porque había tenido el tiempo para sentarse a reflexionar y verlo todo con claridad. Se sentó en mi cocina y me lo contó todo. Me platicó cómo se había sentido cuando le quitaron el carro, cómo se la pasó llorando durante semanas, cómo buscó a esas amigas que, curiosamente, la abandonaron en el momento en que ya no tenía en qué llevarlas y traerlas de fiesta. Me contó cómo, finalmente, había asimilado la lección que le intenté enseñar. «Abuela, me porté como una escuincla terrible», me dijo. «Eras una muchacha normal con demasiados privilegios», le respondí con voz suave. «La diferencia es que ya aprendiste. No nos exigimos gran cosa la una a la otra después de eso, pero empezamos a vernos de nuevo. Primero una vez al mes, luego cada 15 días. Me ayudó a cuidar de Manuel cuando tuvo una recaída. Yo la apoyé con gastos de la universidad de a poco, de forma discreta, sin andar presumiendo. Ella nunca recuperó ese carro rojo. No porque yo no pudiera devolvérselo, sino porque las dos sabíamos que ese carro ya no se trataba del objeto en sí. Se trataba de lo que representaba, y una vez que aprendes una lección por el camino difícil, la llevas contigo para siempre. Fernanda se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo, empezó su vida de adulto con una humildad que no tenía antes. No es que se haya vuelto una persona completamente diferente. Todavía tiene esas partes suyas que son un poco egoístas, que son de alguien joven, que son imperfectas. Pero al menos ahora ya lo sabía. Y darse cuenta es la mitad del camino para ser una mejor persona. Manuel cumple 80 años la próxima semana. Fernanda propuso hacerle una carne asada, aquí en la casa, con la gente que de verdad importa. Nada ostentoso, nada muy exagerado. Solo ella, yo, el abuelo, Diego, que es su hijo, fruto de una relación que empezó cuando las heridas aún estaban frescas, y algunos familiares que no nos dieron la espalda durante aquel problema. Veo el calendario y pienso en todo este camino recorrido. Pienso en la mujer que era cuando compré ese carro rojo, llena de esperanzas de que ese gesto significaría mucho. Pienso en la mujer en la que me tuve que convertir cuando necesité quitárselo, aun sabiendo que perdería una parte de mí en el proceso. A veces la gente me pregunta si valió la pena. La respuesta es complicada, porque valió la pena en el sentido de que Fernanda aprendió su lección. Valió la pena en el sentido de que Manuel
comprendió que su vida valía lo suficiente como para que alguien peleara por él. Valió la pena en el sentido de que recuperé mi dignidad, mi derecho a decir que no, mi derecho a protegerme a mí misma. Pero no valió la pena de la forma en que yo esperaba, porque yo creía que si le enseñaba bien la lección, si hacía lo correcto, todo iba a volver a la normalidad, que seríamos la familia perfecta, que aprenderíamos juntos y que seríamos mejores gracias a todo esto. Pero no es así. La vida no funciona de esa manera. Lo que pasó fue que Fernanda aprendió. Que Manuel y yo aprendimos a vivir con menos culpa y más valor. Que nos convertimos en una versión diferente de nuestra familia. Ni mejor, ni peor, simplemente diferente. Una versión mucho más honesta. Cuando me acuerdo de ese día en el hospital, cuando Fernanda me negó su ayuda, cuando se me rompió el corazón, ya no me arrepiento de nada. Porque ese día fue el inicio de algo que a fuerza tenía que empezar. Tenía que pasar porque no puedes pasarte la vida entera dándolo todo por los demás, sin aprender que también tienes el sagrado derecho a decir hasta aquí. No se puede amar sin protegerse. No se puede cuidar de alguien si no le pones límites. Y las lecciones más importantes casi siempre son las que cobran el precio más alto. Mi abuelo me decía que los nietos son como unas semillitas. Las plantas, las cuidas, las riegas, las pones al sol. Pero si al final crecen como mala hierba en lugar de dar flores, no es porque hayas sido mala para plantarlas, es porque esa fue su propia decisión. Fernanda fue mi mala hierba durante un buen rato, pero hasta la mala hierba puede echar flores, si le das el tiempo correcto, el agua correcta y la lección correcta. Hoy en día, ella volvió a ser mi flor, imperfecta, humana, pero genuinamente mía. Y cuando llegue a la casa para el cumpleaños de su abuelo, va a traer ese pastel que ahora hornea ella misma, no el que pasaba a comprar cuando traía su carro rojo. Ese pastel de chocolate que aprendió a preparar con sus propias manos, con paciencia y dándose el tiempo. Y cuando Manuel le sople a las velitas, yo sabré que estoy respirando su misma edad, viviendo cada día como si fuera un verdadero lujo, como si fuera algo que alguien ya intentó quitarme y no pudo. Porque todavía seguimos aquí. Contra todo, contra toda duda, contra todo el dolor. Aquí seguimos juntos, seguimos echándole ganas. Y tal vez, solo tal vez, este sea exactamente el final feliz que yo me merecía, aunque haya tenido que llegar por el camino más difícil. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Y no olvides hacerte miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que